Hay animes que se olvidan tras el primer capítulo, y otros que se quedan con nosotros mucho tiempo después. Hace poco cumplimos un año con el canal, y durante este tiempo vimos todo tipo de anime. Historias simples para pasar el rato, y otras que necesitas ver 2 veces para entender o para sentir. Y por eso este video va a ser diferente. Hoy no vamos a resumir un anime en específico. Hoy vamos a hablar de cómo el anime se ha convertido en un reflejo de nuestras emociones. Y para hacerlo, vamos a dividir este video en etapas. La primera, donde aparece el problema. La segunda, de dónde y cómo surge. La tercera, las formas de escape. Y una última etapa de resiliencia y redención. Pero antes, algo importante. Esto no es un análisis psicológico, ni mucho menos un psicoanálisis. Es simplemente una reflexión desde mi experiencia, desde lo que vi en el anime, como buen otaku que soy. Antes de empezar, te invito a seguirme en mis redes sociales. Ahí comparto delante de los videos y puedes dejarme recomendaciones o un insulto según lo que este video te haga sentir. Etapa 1. El problema. A lo largo de la historia, el arte siempre ha sido una forma de expresar lo que sentimos. El cine, como séptimo arte, no es la excepción, y el anime, como parte de ese lenguaje, también habla de nosotros. Por eso, muchas historias de anime nos presentan emociones que resultan incómodamente familiares: la ansiedad social, el aislamiento, el silencio emocional. Personajes que no saben cómo hablar, que no saben cómo acercarse o que simplemente sienten que no encajan. Y en estas historias el conflicto no es externo, no hay un enemigo visible ni una amenaza inmediata. El problema está dentro. Personajes como los de Komi-san, Bocchi the Rock, Kokoro ga Sakebita ga Terunda o Silent Witch no se aíslan porque quieran estar solos. Se aíslan porque convivir con otros se vuelve abrumador. No es falta de interés, es exceso de miedo, miedo a equivocarse, a decepcionar, a quedar expuestos. Así aparece el silencio, no como una ausencia de palabras, sino como una barrera, un silencio donde las emociones existen, pero no encuentran la forma de salir. Donde sentir no es el problema, sino expresarlo. Y con el tiempo, este silencio deja de ser momentáneo y se vuelve costumbre, donde hablar cuesta más y conectar pesa aún más. Y la soledad empieza a sentirse como el único lugar controlable. Y justo aquí es donde conectamos con el personaje, comprendemos sus sentimientos y los validamos, porque se convierten en un reflejo de nuestras propias experiencias, a lo cual se conoce como fenómeno del espejo emocional, que el anime logra usando recursos muy claros, monólogos internos, gestos exagerados y reacciones que parecen desproporcionadas frente a situaciones simples. Personajes como Komi o Mónica no se paralizan por una simple interacción porque sean raras, se paralizan porque así se siente la ansiedad social desde dentro. Y aunque en la vida real no siempre se manifieste de forma tan visible, esa exageración funciona como un espejo, una forma de mostrar algo que muchas veces cuesta explicar con palabras. Segunda etapa, de dónde y cómo surgen. En estos personajes, la ansiedad nace de distintas formas, pero siempre desde la misma raíz, la forma en la que aprendieron a verse a sí mismos frente al mundo. En Komi, la ansiedad se manifiesta en lo social, no porque no quiera hablar, sino porque cada interacción se siente como una evaluación constante, como si decir algo mal pudiera confirmar todos sus miedos. En Bocchi, la ansiedad no se queda en el presente, se adelanta, imagina escenarios que nunca ocurrieron, pero que se sienten tan reales como si ya hubieran pasado. El problema no es lo que sucede, sino todo lo que podría salir mal. Mónica vive otro tipo de presión, la ansiedad de cumplir expectativas, de no fallar, de estar siempre a la altura, como si su valor dependiera de no cometer errores. Y luego está Jung, quizá el caso más duro de todos, ansiedad moral, que puede verse con extrañeza, pero que Freud describe como aquella referente a la moralidad interna, donde cada uno establece lo que está bien o lo que está mal. Y aquí está lo fuerte, su ansiedad no surge del miedo al juicio externo, sino de una culpa internalizada. Jung fue condicionada a asociar el acto de hablar con daño, a entender que decir la verdad tiene consecuencias negativas para los demás. Y aquí el anime deja de ser mero entretenimiento y expone cómo el contexto y el entorno influyen en la construcción de la personalidad, cómo las expectativas, las culpas y los miedos no resueltos se internalizan y terminan limitando la forma en que una persona se relaciona con los demás. Tercera etapa, la huida y los refugios. Cuando la ansiedad se vuelve constante, la mente no busca resolverla, busca reducir el daño. No aparece como una decisión clara, sino como una adaptación progresiva al desgaste emocional. Así surgen los refugios. En la ficción, estos refugios suelen verse como aislamiento, como mundos alternos, o como actividades donde el error parece controlable y las reglas están claramente definidas. El aislamiento reduce estímulos,
Menos contacto implica menos riesgo, pero también limita el desarrollo emocional. No elimina el miedo, lo mantiene estable. La sustitución funciona de forma similar. Canalizar la ansiedad en una actividad específica no la hace desaparecer, solo la vuelve funcional. En Bocce, la música cumple ese rol. Le permite expresarse sin exponerse del todo. La ansiedad sigue allí, pero se mantiene bajo control. En Komi, la estructura del entorno reduce la incertidumbre social, aunque no modifica la raíz del problema. Y fuera del anime, los refugios no son tan distintos, solo adoptan otras formas. El alcohol y su consumo constante, el trabajo excesivo, las relaciones evitativas, el aislamiento digital, entre muchos otros. No surgen por casualidad, cumplen la misma función que los refugios en la ficción. Reducen la ansiedad en el corto plazo, desplazan el malestar, hacen que el día a día sea más tolerable, pero ese alivio tiene un costo. Cuando el refugio se vuelve necesario, el mundo exterior comienza a percibirse como una amenaza constante. La zona segura se reduce, la exposición se evita, y salir de ese espacio se vuelve cada vez más difícil. Porque el refugio protege, pero también encierra. Y llega un punto en el que protegerse ya no es suficiente, porque sobrevivir no es lo mismo que vivir. Cuarta etapa: resiliencia y transformación. En estas historias, la redención no parece como una cura. La ansiedad no desaparece. No hay un momento exacto en el que todo se resuelve. Lo que cambia es la relación con el problema. En muchos casos, la transformación comienza cuando el personaje deja de enfrentar la ansiedad en soledad. No porque el miedo se vaya, sino porque deja de cargarlo completamente solo. Aceptar ayuda no elimina el conflicto, pero reduce su peso. En otros casos, la resiliencia aparece a través de pequeñas decisiones. Hablar, aún con miedo. Quedarse, así sea con incomodidad. E intentarlo, aún sabiendo que el error es posible. No son actos heroicos, son actos mínimos, pero constantes. En Kokoro ga Sakebita Gaterunda, la redención no consiste en borrar la culpa, sino en confrontarla y resignificarla. Y en otras historias, el cambio no se da enfrentando directamente la ansiedad, sino tomando decisiones que dejan de girar alrededor del pasado. En el túnel del verano, el conflicto no es el miedo, sino la incapacidad de soltar aquello que ya no puede cambiarse. Aceptar la pérdida no elimina el dolor, pero impide que siga definiendo el presente. En Her Blue Sky, el peso de las decisiones no se resuelve, se asume, y asumirlo permite dejar de vivir en función de lo que pudo haber sido. Y como ya te habrás dado cuenta, estas historias no muestran una cura, muestran un cierre, no porque todo esté bien, sino porque el personaje deja de quedarse atrapado en el mismo lugar. El anime no refleja emociones porque quiere enseñarnos algo, lo hace porque, como cualquier forma de arte, parte de la experiencia humana. Y por eso estas historias funcionan, no porque exageren lo que sentimos, sino porque lo hacen visible. La ansiedad, el silencio, la culpa, la necesidad de huir o de encontrar un refugio. Todo eso ya existe fuera de la pantalla. El anime no crea estos sentimientos, los reconoce, les da forma y nos permite verlos desde afuera. Tal vez por eso conectamos con estos personajes. No porque sean diferentes a nosotros, sino porque se parecen más de lo que queremos admitir. Y al final, el anime no nos dice cómo vivir, solo nos recuerda algo simple. No somos los únicos que nos sentimos así.